gracias a todos vosotros, a todos los que estáis aquí, que habéis preferido, en vez de ir a dar un paseo, no sé por dónde, porque la nieve ya no nos deja, pero estar aquí delante. Nuestro ponente de hoy es una persona pues muy conocida, no solo en este foro, sino en el Ateneo, y como otros muchos, pues Ángel Luis es que no necesita presentación. Su calidad humana y grado de conocimiento lo hemos tenido la oportunidad de comprobarlo durante muchas sesiones y durante muchos años. Pero a mí hoy me gustaría destacar otros aspectos de Ángel Luis que quizás sean menos conocidos. Simplificando mucho, pero mucho, me gustaría decir que Ángel Luis es un intelectual. Así, como suena. Pero no uno de esos que se empeñan en parecer que lo son, lo cual es muy común en algunos de los ponentes de este Ateneo. Lo es simplemente porque nunca muestra ningún protagonismo en cualquiera de sus actuaciones. Ninguno. Por supuesto, es universitario superior. Pero universitario de aquellos que ha hecho la carrera estando trabajando al mismo tiempo. Cosa que los que hemos tenido la oportunidad de que nuestro padre nos pagara los estudios, pues lo apreciamos mucho y ahora es cuando nos damos cuenta. Él, aparte de currar todos los días en la empresa, tenía que estudiar y examinarse y sacar su título universitario, en este caso de psicología clínica, aunque la mayor parte de su vida la ha gastado en el mundo de la informática. Ángel Luis es la clásica persona en la cual todos sus amigos y otros que no lo son tanto recurren cuando tienen problemas de informática. Pues le dan el coñazo y le dicen que, oye, que no me funciona esto, que no sé qué tal. Siempre está presente y colaborando activamente en cualquier actividad cultural que se le ponga por delante. Continuo asistente a los cursos y ponencias que organiza la Universidad Carlos III. Cuando tú te apuntas a cualquiera de ellas, seguro que te vas a encontrar allí con Ángel Luis. Él va a estar allí. Su conocimiento intelectual se pone de manifiesto en las pocas preguntas que realizan los ponentes de cada sesión, siendo todas ellas muy certeras y llenas de interés para todos los demás. En todas las intervenciones que realiza en la universidad, siempre nos interesan a todos. Soy testigo de ello. No es como estamos acostumbrados en ocasiones, donde aparte de dar jabón al ponente, no aportan nada los que preguntan, ni al ponente ni a todos los demás. Ángel Luis es un intelectual siempre prudente, sin ningún ánimo de protagonismo, mostrando su amor al conocimiento, lo que en el mundo universitario se entiende, pues por eso, por un intelectual. Queridos amigos, es para mí un honor el poder presentaros a Ángel Luis y espero que para todos vosotros, además, sea una gran satisfacción. Ángel Luis, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Se nota que eres un buen amigo y que me quieres y me aprecias. Joder, yo ya... Menos mal que no se me ve lo colorado que estoy aquí en la cámara. Pero nada, muchas gracias. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos y a todas los que estáis por aquí para escuchar un poco lo que vamos a contar. Voy a ver si funciona la tecnología de compartir pantalla. Vamos a ver. Supongo que ya lo estáis viendo. Quiero pensar que está todo en orden. No sé si me decís alguno, ¿lo estáis viendo ya? Sí, se ve perfectamente. Venga, vale, pues nada, vamos a empezar. Bueno, la charla de hoy es me voy a contar una pequeña historia que me ocurrió a mí y que, bueno, de cómo nació un poco toda esta afición de las muchas que tengo, ¿no? Yo siempre digo que juego a muchas cosas, pero a todo juego mal. Pero bueno, me entretengo, ¿no?
Yo venía un día habíamos comido en Valladolid, veníamos de regreso, y hay una autovía que es poco conocida, pero muy curiosa, que va de Valladolid a Segovia. Entonces la familia venía en el coche dormida, yo no podía poner la radio ni podía poner nada, claro, porque se despertaban, y entonces tienes que estar pues dándole vueltas a cosas, ¿no? Y se me ocurrió pensar que, bueno, eso de hablar en la historia de antes de Cristo y después de Cristo, eso cómo ha sido, cómo se ha inventado eso, cómo empezó ese asunto, ¿no? Y bueno, pues a raíz de todo esto, pues surgió una pequeña afición por este tema y que es lo que voy a compartir con vosotros. Yo no soy ningún experto en calendarios, hay una ciencia que se llama hemerología, que es la que estudia los calendarios, pero yo simplemente soy un aficionado y lo que vamos a hacer ahora aquí, y es mi intención, es compartir con vosotros algunas cosas que a lo mejor seguro que las conocéis, pero que me parecen curiosas, o que por lo menos a mí me han resultado curiosas, y que bueno, que nos pueden hacer pasar un poco el rato. Así que, con vuestro permiso y vuestra atención, vamos para adelante. El tiempo es una invención humana. El tiempo pasa, pero la medida del tiempo y la regulación del tiempo es humana. Es un invento que hemos hecho hace 4 días, ahora hablaremos de ello, y que está inventado así, pero se podía haber inventado de otra manera. O sea, ¿por qué los días tienen 24 horas? Podían tener 10 y así sería más fácil de contar. En fin, ¿por qué dividimos el tiempo? Al final, y lo veremos un poco al final de esta charla, necesitamos controlar el tiempo. ¿Para qué? Para ponernos de acuerdo. Pero eso no ha sido siempre así. Eso, sobre todo últimamente, es mucho más intenso, por el tema de la globalización, en fin, todo eso lo iremos viendo. Un par de frases sobre el tiempo que me han resultado curiosas, una de Michel Ende, que es un escritor de libros, dice: hay calendarios y relojes para medir el tiempo, pero eso significa poco, porque todos sabemos que a veces una hora nos puede parecer una eternidad y otra, en cambio, pasa en un instante. Eso, por ejemplo, pasa por la noche, cuando te despiertas y no puedes dormir, dices, joder, no pasa el tiempo, esto no avanza. Y sin embargo, cuando estás haciendo una cosa agradable o te pasa el tiempo volando, ¿no? O sea, que el tiempo es una cosa relativa. Y luego hay una también muy, muy buena de Napoleón, que dice, pídeme lo que quieras, pero... Bueno, se me ocurre, como siempre intento hacer en mis presentaciones, unas preguntas. Esto lo suyo es en una presencial, pues un poco hacer la pregunta y ver la cara de la gente que está por allí, incluso la oportunidad de que alguien conteste, pero aquí eso no se puede, ¿no? Entonces, son unas preguntas que os voy a hacer y que, bueno, cada uno que se las conteste, ¿no? Por ejemplo, ¿qué relación tienen el Sol y la Luna con los calendarios? ¿Qué tienen que ver? Otra, por ejemplo, a ver si la sabéis o la sabe alguien, ¿qué relación tiene la ciudad turca de İznik con los calendarios? Evidentemente, todas estas preguntas se van a resolver a lo largo de la charla y quizá alguna no, pero eso es para ver si estáis atentos y al final me decís, oye, esto no lo has resuelto. Bueno. ¿Qué ocurrió en la obra del monasterio del Escorial el día 12 de octubre de 1582? ¿Qué hecho tuvo lugar ese día? ¿Qué pasó aquí? Precisamente que lo tenemos cerca. ¿Qué ocurrió ese día? ¿Desde cuándo? Es un poco la introducción. Se usa lo de antes y después de Cristo. Porque, bueno, cuando nació Cristo se enteraron 4 que estaban por allí. Herodes, los romanos que estaban por allí, algunos judíos y los que estaban en la zona. Pero los que estaban en China, los que estaban en Roma y los que estaban en España y los que estaban, ni se enteraron cuando nació Cristo ni tardaron bastantes años en enterarse. Cervantes y Shakespeare murieron el 23 de abril de 1616. ¿Murieron el mismo día? Bueno, esto es una cosa que si la sabéis, pues espero orgullo, pero tiene su cosilla. ¿Por qué el mes de febrero tiene 28 días? Unos 30, otros 31, febrero 28. ¿Por qué febrero tiene 28 días? ¿De dónde viene eso de que febrero tenga 28 días? Veréis que a lo largo de la charla hay muchas cosas que en el fondo de todo son un poco estúpidas, un poco raras, un poco ¿por qué se mantienen así? Pero así están y así las vivimos. ¿Por qué la Semana Santa no cae en una fecha fija? Bueno, pues eso. Supongo que ya os digo que muchas cosas de estas las sabéis, pero bueno. ¿Y por qué en Semana Santa siempre hay luna llena? Porque si habéis ido a las procesiones el viernes, lo habéis visto, siempre hay luna llena en Semana Santa. El año 2000 fue bisiesto. Eso los informáticos añadirían, gracias a Dios, porque si no lo hubiera sido, el problema hubiera sido gordo. ¿Lo será el 2100? ¿El 2100 será bisiesto?
bueno, algunos personajes que iremos viendo, Sosígenes, Dioniso el Exiguo, Gregorio, en fin, iremos viendo algún personaje de estos por ahí. ¿Qué es una fecha base? ¿Qué es una fecha juliana? ¿Qué es una fecha liliana? Bueno, estos son conceptos que no se usan normalmente, pero que son curiosos. El calendario ha sido poco práctico para el uso cotidiano. Siempre, desde que lo inventaron hasta hoy en día. Esto podemos estar de acuerdo o no, pero realmente lo del calendario son galimatías. Hoy día, por ejemplo, si yo os digo a vosotros ahora qué día de la semana es el 15 de marzo de este año, alguien me lo sabría decir sin mirar a ningún calendario, ni en el móvil, ni en la mesa, ni en donde sea. Bueno, como no estamos presencialmente, me contesto yo. Da la casualidad de que este año saber que el 15 de marzo del 2021 es lunes. ¿Por qué? Porque da la casualidad de que febrero y marzo coinciden las semanas. Las semanas coinciden con el mes. El día 1 de febrero es lunes y el día 1 de marzo es lunes. Con lo cual, si sabemos multiplicar por 7 y dividir, restar y tal, pues es fácil. Pero imaginaros que os llaman cualquier año hoy del hospital y os dicen, le voy a dar cita a usted para el 21 de mayo. Pues o tiras de calendario o no sabes si es martes, si es jueves, si es domingo. O sea, tienes que tener un calendario siempre al lado, siempre. Eso, digamos que ni es malo ni es bueno, pero bueno, es un pequeño problemilla. Hay dos personas, una cosa que no os he dicho y que, perdonadme, yo en esta charla me voy a centrar un poco, por no alargarla demasiado y por no eso, en cuestiones que afectan a los calendarios, al calendario que manejamos nosotros, es decir, a Occidente, vamos a decir, a Europa, a Occidente, porque ha habido otros muchos calendarios, algunos de ellos saldrán y tienen sus líos y sus cosas. Yo, digamos, un poco el recorrido técnico e histórico que voy a hacer es por los calendarios que han afectado a lo largo de la historia a Occidente, es decir, a nosotros, vamos a decirlo así, más práctico para nosotros, ¿no? Dos personajes han sido centrales a lo largo de la historia en los calendarios, Julio César y Gregorio XIII. Básicos, o sea, han sido prácticamente, vamos a decirlo así, los que nos han metido en cintura y nos siguen metiendo. O sea, si nos siguen metiendo. El Gregorio XIII, desde su tumba, dirá, esta gente todavía sigue haciéndome caso a lo que yo les dije hace 500 años. Bueno, hablaremos de todo ello, pero esos dos personajes son los más centrales y luego veremos por qué a lo largo de la charla. Vamos a ponernos un poquito en contexto. A mí estas cosas siempre me gustan, ¿no? Y es, bueno, aunque hay mucha controversia con este asunto, la edad del universo es de, vamos a decir, 14.000 millones de años. Bueno, ya sabéis que el Big Bang y todo esto, y todos los científicos, y bueno, pues es como el Everest, ¿no? El Everest un año mide 8.888 y al año siguiente mide un poco más, porque, bueno, la tecnología. Pero vamos, en principio, esa es la edad del universo. Uno de los calendarios de los que se puede hablar es del calendario cósmico. Es que me parece que pone eso arriba, si es que no veo yo bien. Bueno, calendario cósmico. Digamos que el calendario cósmico es una manera de poner en un calendario todo lo que ha ocurrido. Es decir, hacer un resumen de forma que podamos ver de una manera gráfica, hacernos una idea de lo que son 14.000 millones de años. Y si eso lo comprimes en un calendario, pues ves un poco lo que ha ido pasando. Este vídeo que os voy a poner solo 20 segundos, es un vídeo curioso, que lo que hace es resumir la historia del universo en aproximadamente 10 minutos. Yo no os voy a poner un vídeo de 10 minutos, sino es un vídeo de 20 segundos. Cada segundo equivale a 22 millones de años de la historia del universo. Entonces veréis que van apareciendo cosas. Y ahora cuando os ponga el vídeo os ruego que os fijéis, estéis atentos al final. ¿Qué es lo que pasa en el final? Vamos a ver si lo vemos. Bueno, si os habéis fijado al final, lo que se ve, pero prácticamente nada, casi si no estás atento no lo ves, son unos ojos de una persona. ¿Qué significa un poco esto?
pues es una manera de decir, como estáis viendo en esta diapositiva ahora, que es otra manera, es decir, la historia del universo son 14.000 millones de años. La historia de la Tierra son 4.600 millones de años. Hablamos de millones y de miles de millones como... Entonces, si nosotros representamos la historia de la Tierra, 4.600 millones de años, en un reloj de 24 horas, digamos, veis ahí lo que ha ido pasando, lo veis ahí, pero a mí lo que me importa es que veáis esto. Y es que en ese tiempo de 4.600 millones reducido a 24, el ser humano, que es un poco lo que dice el vídeo anterior, o sea, nosotros aparecemos casi en el último minuto, como se suele decir. Vamos, que llevamos aquí 4 días. O sea, que la historia de la Tierra es muy larga y nosotros llevamos aquí nada, realmente nada, ¿no? Es un poco para poner en contexto de qué estamos hablando. Bueno, esto es de otra manera de hablar, que no son de calendarios, sino de épocas. Entonces aquí podéis ver, hablando solo del final y pasando por encima, que estamos en el periodo que llaman Holoceno, dentro del Cenoico. Y aquí hay una cosa muy curiosa, lo digo por si esto os llama la atención y empecéis a curiosear. Si os fijáis aquí abajo, está hablando de 46 billones de años. Ojo cuando os encontréis palabras de billones, que son billones americanos, que no son los billones nuestros. Los billones americanos son 1.000 millones. Es una curiosidad, simplemente. Pero sí es importante esto de hace 10.000 años. Estos 10.000 años que figura aquí es importante. Vamos a ver por qué. ¿Qué es un calendario? Pues es un sistema de representación del paso de los días agrupados en otras unidades, semanas, meses, años. O sea, ese es el concepto. Es un concepto inventado, que hemos inventado nosotros, y que también responde a lo que es la propia cuestión física, ¿no? El calendario que colgamos en la pared de la cocina, que tenemos encima de la mesa, ¿no? Pues son las láminas, o sea, es la materialización de ese calendario, ¿no? Hay muchos tipos de calendarios, iremos viendo algunos, ¿no? Pues laboral, escolar, en fin. Hay entre todos los que veis ahí, que leéis, ahí dices, bueno, ¿y estos dos por qué están en rojo? Pues están en rojo porque el juliano y el gregoriano son los calendarios que tenemos o que estamos teniendo, ¿eh? Incluso el juliano también, ¿no? Pero el gregoriano es el que nosotros tenemos. Los chinos, los musulmanes, también tienen sus calendarios. Pero por el tema de la globalización, por el tema que sea, el chino tendrá su calendario y será el año del dragón o el año de la rana. Pero cuando empieza a vender mascarillas a Occidente, no puede utilizar el año del dragón. Tiene que utilizar el calendario gregoriano. Toda la humanidad, toda la Tierra, y veremos cómo ha sido eso, tiene que estar utilizando el calendario gregoriano. Porque si no, no se puede relacionar. O sea, si a mí me llama un chino y me dice que para el año de la rana o para el año del dragón o para el año del cerdo me va a dar, pues yo no sé por qué. ¿Vale? Y si yo a lo mejor a un chino le digo otro tipo, o el hebreo le dice otro tipo de cosas, pues tampoco lo va a saber. Con lo cual, pues nos ponemos de acuerdo en algo y entonces ahora mismo en estos momentos, y veremos que luego hay alguna cosa, estamos de acuerdo en que el calendario gregoriano es el que se utiliza universalmente para, entre todos, hablar. La palabra calendario viene de calendas, las calendas romanas. Supongo que todos han ido a hablar de las calendas, las nonas, los idus, son esas cosas que hemos oído a lo mejor o que hemos leído en algún libro, que tampoco tenemos muy claro lo que es, y no sé si hoy lo vamos a aclarar, porque tampoco se trata aquí de... Pero bueno, que sepamos que los calendarios, la palabra calendario se deriva de las calendas, que era esa romana. Y ya os he comentado antes, hemerología es la ciencia que estudia los calendarios. Ya sabéis que hay ciencias para todo y hay mucho tema que estudiar ahí en los calendarios. De hecho, al final de la charla yo os recomendaré algún libro, que es impresionante. Que puede haber un libro de, 300 páginas hablando de la modificación del calendario. O sea, hay mucho tema. Bueno, seguimos. Los calendarios están relacionados con fenómenos astronómicos. Ha sido así de toda la vida y aunque hoy día no tendría por qué ser así, lo sigue siendo. Los básicos son la rotación de la Tierra sobre su eje, que son los días, las 24 horas, aunque bueno, estaría por ver eso de que la Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta. Ahora lo veremos. O sea, la fase de la Luna se correspondería con las semanas, y esto es una cosa que ya los antiguos lo observaban y por eso se dividió
hubo una división del tiempo en semanas, porque digamos que cada fase de la Luna ocupa una semana. Eso tampoco es cierto, porque si cada fase de la Luna ocupara una semana, las 4 fases de la Luna, que es lo que se ha asociado más o menos a los meses, serían 4 semanas. Y las fases de la Luna no son 4 semanas, no son 28 días, son 29 y pico días. Ya no veremos que las medidas que estamos utilizando no son exactas para el tema. Y la rotación de la Tierra alrededor del Sol es la que marca los años. Es decir, los antiguos nuestros, cuando eran cazadores-recolectores, que lo único que vivían en grupos de 15 o 20 y estaban, pues ¿cómo funcionaban? Con el día y con la noche. No tenían ningún sentido, bueno, quizá a lo mejor las estaciones, ¿no? Para decir, bueno, cuando llega el verano me bajo al valle a dormir al lado del río y cuando llega el invierno me subo a la cueva. Pero poco más, o sea, no había más. ¿Cuándo empieza todo este asunto de preocuparse de las estaciones y de tal? Cuando nos hacemos agricultores, cuando nos asentamos en una zona, cuando tenemos unas cosas que plantar, unas cosas que recoger, o sea, ya tenemos algo y dependemos del tiempo. O sea, ya tenemos una plantación y tenemos que plantar las cebollas cuando llega la hora de plantar las cebollas. Si no las plantamos en su día, a lo mejor ese año no comemos, ¿vale? Entonces, cuando ya la civilización, o sea, el hombre o la humanidad se asentó a partir de los 10.000, 8.000 años en zonas fijas y tenían ya plantación, ya le empezó a preocupar más el tema del tiempo. Bueno, esto es un poco, bueno, esto no tiene mucho que ver con los calendarios, pero es una cosa que creo que es curiosa y por comentarlo. La Tierra no tarda 24 horas en dar una vuelta. Tarda un poquito menos, tarda 23 horas y 56 minutos. ¿Pero por qué son 24 horas? Porque realmente el medir que la Tierra da una vuelta lo hacía la gente midiendo el Sol. O sea, yo me ponía aquí, en este sitio, vamos a decir, con esta vara, y veía el Sol. Entonces la Tierra cuando daba una vuelta, realmente la Tierra había dado una vuelta, yo no veía el Sol en la misma posición. ¿Por qué? Porque la Tierra se está trasladando, la Tierra está girando. Además de girar sobre sí misma, se traslada. Claro, esto los antiguos no lo sabían, ¿eh? Todo ese rollo de la Tierra, el centro del universo, el Sol, eso ahora lo veremos, ha traído mucha cola, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que ellos vieron que para ver el Sol en la misma posición que la veían aquí y aquí, dijeron que esto eran 24 horas. Pero realmente no era así. ¿Qué pensaban? Que ellos que la Tierra estaba fija, que era el Sol el que se movía y que el Sol, como la Tierra estaba fija, el Sol necesitaba 24 horas para verse en la misma posición que se estaba viendo. O sea que ya no son 24 horas, ya es diferente. Hay una serie de fechas que vamos a ir viendo, que bueno, que esto lo he elegido yo porque me parecen significativas, que lo voy a contar ahora y que luego vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. A lo largo de la historia, de nuestra historia, de la historia de Occidente. 4241 es cuando parece que se fija o que se sabe que hay un primer calendario en la civilización egipcia. 4241 antes de Cristo. Estamos hablando ya de antes de Cristo. Fijaros que 4241 años antes de Cristo no existía Cristo, con lo cual parece un poco raro hablar de antes de Cristo. En el 736 se funda la ciudad de Roma. Rómulo y Remo, ya sabéis, lo de la loba y estas cosas. En el año 45 es uno de los mayores hitos en la historia de los calendarios, es cuando Julio César impone el calendario que vamos a llamar juliano. Ahora, todo esto ahora lo veremos. En el año 325 el Imperio Romano se convierte oficialmente al cristianismo. ¿Qué tiene que ver esto con los calendarios? Pues un montón. Ahora lo veremos. En el año 525 hay un papa, no me acuerdo la misma, ahora le veremos el nombre, que se da cuenta de que como sigan así van a celebrar la Navidad, la Semana Santa la van a celebrar en enero. Ahora veremos por qué. En el 1582, Gregorio XIII da el puñetazo encima de la mesa y dice, señores, esto es así. Ahora lo veremos. En los años 1700, 1752, etc., fue cuando ciertos países acataron el calendario que había propuesto Gregorio XIII. Por ejemplo, en 1700 en Alemania, 1752 acataron y empezaron a usar el calendario en Inglaterra.
Y en 1949 el último país, que fue creo que Rusia ahora mismo, si no me acuerdo, Rusia o China, fue el último país que dijo, bueno, voy a usar el calendario gregoriano porque si no, esto es un follón. Y luego vamos a hablar un poquito, si nos da tiempo y vamos bien, del año 2000, que bueno, está muy reciente y ha sido un problema en los calendarios, pero de otro tipo que ahora veremos. Calendarios antiguos. Bueno, se puede decir que se han descubierto ciertos calendarios que pueden ser calendarios o puede ser que no sean calendarios. El más antiguo, que más o menos dicen que eso se encontró en La Placar, en Francia, es de hace 11.000 años, perdón, hace 13.000, 11.000 antes de Cristo, y son unas muescas en un hueso de águila que por el tipo de muescas y por cómo están hechas y tal, podía parecer un calendario lunar. O sea, alguien que llevara unas cuentas, unas marcas, que le permitieran seguir los ciclos lunares. Bueno, pues eso, si estuviera el hombre o los hombres que hicieron esto, nos dirían, pues, echaos, esto lo tenía yo para contar las gallinas. Bueno, supongo que en aquella época no había gallinas, pero bueno. Este otro es un calendario supuesto calendario que se encontró en Rusia hace 15.000 años, y lo dicen porque tiene 365 orificios, que pudiera ser que son los 365 días, que es lo que tarda en aquella época el Sol en dar la vuelta a la Tierra. En aquella época. Bueno, pues vale, puede ser un calendario. Pero bueno, ¿quién nos puede decir esto? No, nadie lo puede asegurar porque no hay nada. Una cosa que estamos, yo no sé si decir sufriendo o decir, pero sí viviendo hoy. Vosotros no os acordáis o no nos acordamos cuando éramos niños y en las clases de primarias nos empezaba la profe a decir, no, es que el día tiene 24 horas. O 24, ¿y eso? Dice, no, y además se dividen en 60 minutos y los minutos en 60 segundos. Y, coño, ¿y esto quién lo ha inventado? ¿Qué es esto? Un poco raro, ¿no? ¿Por qué 24 y no 16? Pues lo lógico sería que el día se hubiera dividido en 10 horas, ¿no? ¿No? Pues parece que tenemos 10 dedos y que para contar es mejor que el día se hubiera dividido en 10 horas, cada hora hubiera tenido o 10 o 100 minutos y cada minuto o 10 o 100 segundos. Realmente lo que dura un segundo, pues nada, lo ha puesto alguien en algún momento, pero lo podemos cambiar y empezar a hablar de 10 en 10 en vez de hablar. Bueno, esta base se atribuye a los babilonios porque en principio ellos empezaron a ver cosas relativas también a temas astronómicos a los 12 signos del zodiaco. De ahí lo de 12, lo de 24, lo de relacionar la rotación de la Tierra con 360 grados. Bueno, esto es una cosa que ellos pusieron así y así ha seguido. Nadie lo ha cambiado. Bueno, pues en aquella época había 5 planetas conocidos: Mercurio, Saturno, Venus, Júpiter y Marte. Fijaros que no había, la observación era visual y no conocían más. Entonces, claro, 5 por 12, 60, 12 por 2, 24, 6, en fin. De ahí va todo ese juego que afecta a lo que son grados, relojes, minutos, segundos, y que se ha mantenido en nuestros días. Nadie lo ha cambiado. Se podía haber cambiado, porque realmente, si yo invento el tiempo, si un segundo dura A y yo lo quiero cambiar, pues digo que dura A y medio, pues ya está. Eso son convenciones humanas, pero se han mantenido. Fijaros que en el siglo XIII es cuando aparece a hablarse del minuto. Y en aquella época no se podía medir el minuto, porque solo hasta el siglo XV aparecen los relojes. Quiere decirse, hay un concepto que es que el día tiene 24 horas y sobre eso se sigue trabajando y se divide en minutos, se divide en segundos. A medida que la tecnología avanza más, pues ya empiezan los microsegundos, los nanosegundos, ¿vale? Pero fijaros que es una convención que se estableció hace 6.000 años y que ha seguido. Nadie la ha cuestionado. Los primeros calendarios de los que se tiene noticia apuntan al 4241 a.C. Son egipcios. ¿Por qué ya se dice que esto es un calendario? Pues porque en aquel momento se estaba ya empezando, o un poquito más tarde, se empezó a conocer la escritura. La escritura con informe, que es más o menos hacia el 3500, pues ya permitió fijar y pasar por escrito, que eso es un avance enorme, ¿no?, para la humanidad, el poder dejar las cosas por escrito, a lo mejor historias más antiguas que hacen pensar que el 4241 fue el primer momento en que se establecieron calendarios. Y eran egipcios y se fijaban un poquito en todo, en el sol, en la luna y en las estrellas, todo basado en eso.
Pero realmente los egipcios normales, no los estudiosos, sino los normales, a ellos les importaba un bledo el tema. Ellos se fijaban en el Nilo, en cuándo subía el Nilo, cuándo tenían que plantar y cuándo tenían que recoger. Sí les interesaba tener un poco eso por adelantado y sí tener un calendario, algo que les dijera cuándo iba a ser la riada, pues un poco para prepararse, ¿no? La elevación del Nilo. Los egipcios ya tienen muy claro que lo de la luna no les cuadra mucho. Que eso de la luna, que son 29 días, que no sé qué y tal, que no. Y entonces ya son los primeros que dicen, vamos a fijarnos en el calendario en un ciclo anual, por aquello de las estaciones y de las cosas que realmente les eran de aplicación a su vida diaria. También es verdad que esto hay que tener en cuenta que esto estaba reservado para pues, a lo mejor los escribas o la gente que tenía un cierto conocimiento científico y técnico, no para todo el mundo. Pero bueno. Y una cosa que sí que utilizaban a nivel normal los egipcios era la estrella Sirio. ¿Vale? Sirio es una de las estrellas más brillantes del firmamento, y porque en teoría está más cercana a nosotros, que está a Freimonas, como decía aquel, pero cuando Sirio aparecía por un punto del horizonte que conocían los egipcios, en ese momento decían, ya llega el momento de la estación, de la riada, va a subir el Nilo, y ellos sí que vieron que esa aparición de Sirio era cada 365 días y un cuarto. Así, puesto así, o sea, un cuarto de día. Bueno, pues, entonces, en función de esto, ellos dividieron el calendario, hicieron un calendario en que tenían 12 meses de 30 días y ponían 5 días adicionales. Tiene su lógica, ¿no? Todos los meses de 30 días, todos igualitos, todo no sé qué, y al final, como para acabar el año me hacen falta 5, pues pongo un más 5. Bueno, eso es una manera de funcionar de los egipcios. Hay miles de representaciones de calendarios en papiros y en tumbas funerarias y tal, a cada cual más bonito, y que bueno, esto es un jeroglífico, que alguien sabrá cómo se ve ahí un calendario, cómo se ven los días, pero bueno, ahí está. Claro, también hacían calendarios otros pueblos que no eran los egipcios. Además, como eran unos machotes, pues hacían calendarios, nada, de una piedra y un papiro, no, bien, o sea, lo bruto, ¿no? Este es a ver, es que me tapa la pantalla y no me acuerdo ahora mismo el nombre que pone arriba que lo estaréis viendo. Bueno, porque ya lo tengo tapado aquí. Este anillo no sé cuánto se llama. Bueno, está en las Islas Orcadas, en Escocia, en las Highlands. Y se cree que es una especie como de, no es un calendario, pero casi que sí que lo es, ¿no? Es como un monumento funerario donde está colocado de una manera para ver cuándo salía el sol por un sitio, salía por otro. La foto está hecha un poquito lejana, pero ahí os dais una idea del tamaño que tiene por las piedras, las personas que están andando por ellas. En fin, es un monumento funerario. En España tenemos de estos. Tenemos el Cronlech ahí en el Valle de Azcoa, Navarra, que también se ve ahí que solían ser giratorios, redondos, un poco lo que es la esfera, la circunferencia, tal, y también pues, colocados de una forma que permitía pues, tener ciertas cosas. Seguramente que casi todos, o todos habéis oído hablar del más famoso de todos, que es el Stonehenge, por la zona central de Inglaterra. Bueno, sí, yo tuve ocasión de estar por allí y la verdad es que es impresionante, ¿no? Y si te pones a leer un poco sobre él, pues ya, claro, o sea, el hombre o los hombres que hicieron este calendario, por decirlo de alguna manera, porque un calendario pues se lo curraron, ¿no? Porque bueno, hay historias tremendas sobre cómo trajeron esas piedras, de dónde las trajeron, porque no las hay por la zona. Bueno, la historia de Stonehenge tiene mucho, para el curioso, tiene mucho. Pero, ¿por qué es un calendario? Pues, claro que es un calendario, porque ellos sabían y habían diseñado para que cuando el sol salía por una posición concretamente, eso era el solsticio. Ya veremos lo importante que es lo del solsticio, ¿no? Porque ha traído mucha cola y la sigue trayendo hoy día. Concretamente, Stonehenge es un sitio. Esta foto está tomada este año en el solsticio que ha habido de invierno, que se ha transmitido, lo tenéis en YouTube si queréis, se ha transmitido por internet para que la gente lo pueda ver y se ve pues cómo va saliendo el sol, por dónde tiene que salir, y por eso es el solsticio, porque sale por ahí. En otro día nos sale un poquito por un lado, otro poquito por otro. Que de cierta forma es un calendario. Los señores que estaban por allí dicen, cuando el sol sale por aquí, ya empieza el invierno. Calendario de piedra de un tamaño considerable. Nos vamos a
a Roma, ¿vale? En el año 1 que consideran los romanos es la fundación de su ciudad. Pues como todo eso. Entonces, Roma se fundó en la estructura actual en el año 735 a.C., ¿vale? Entonces, ¿qué hacían los romanos cuando hablaban? Pues hablaban en relación a ese año 735 y decían, esto ha pasado en el año 23 AUC, ad urbe condita, es decir, desde la fundación de la ciudad. Utilizaban la fundación de Roma como punto de partida para hacer su historia, para ver el tiempo transcurrido, ver los años. Yo no sé si hay alguien por ahí con un micrófono abierto y me están entrando ruidos raros. No lo sé. No sé, Abelardo, si ves a alguien por ahí, pero estoy oyendo cosas extrañas. Bueno, yo sigo. Es una manera de hacer las cosas. Veremos que los españoles, España, también utilizó una cosa muy curiosa para adaptar. Ahora lo veremos. Pero bueno, los romanos decían, Roma se fundó en el año 735 y a partir de ahí empiezo a contar yo. Paso del tema. Los romanos eran de Bilbao y dijeron, bueno, yo soy de Bilbao y cuento así. Había un calendario inicial en todo el Imperio Romano que le llamaron el calendario de Rómulo, que solamente tenía 10 meses. Fijaros que los 4 primeros nombres de los meses están puestos en rojo porque estaban, digamos, dedicados a divinidades, a cosas así. Y además hay que tener en cuenta que el calendario empezaba en marzo. No existían los meses de enero y febrero en aquella época tan temprana. Pero fijaros que fueron poco originales y a partir del mes quinto dijeron, bueno, ya no vamos a llamar a los meses con nombres raros de dioses ni de deidades, no. Quintilis, sextilis, september, séptimo, october 8, november 9, december 10. Así. ¿Cuántos días? 304. 10, dices, ¿verdad? Si son 10 meses, ¿por qué 304 días? ¿Por qué unos de una cantidad y otros de otra? Bueno, así estaba. Claro, se dieron cuenta que los días 304 y los meses esos, cada año que pasaba se les descuadraban, porque no hacían el ciclo de la Tierra real, que ya se sabía en aquellos momentos, lo sabían los egipcios, lo sabían los de Stonehenge, lo sabía todo el mundo, que la vuelta, que para ver el Sol en la misma posición tenían que pasar 365 días, 65 y un cuarto, pero 304 no, 360. Y entonces los romanos en un momento determinado añaden janarios y febrarios. Pero cuidado, que ya no eran los últimos meses, o sea, los meses seguían siendo, empezaban en Martius y después de diciembre venía Januarius y después febrero. O sea, en febrero acababa el año, no como ahora, ¿vale? Pero resulta que Julio César, bueno, pues hace la campaña de Egipto, bueno, ya sabes que los romanos invadían todo lo que se les ponía y más, ¿no? Entonces, cuando llega a Egipto resulta que en toda su eso, pues conoce a Cleopatra y resulta que, claro, ya no se vuelve para Roma tan rápidamente porque, bueno, la Cleopatra aquella le pone un poquito en cintura y la retiene allí, ¿no? Y entonces Julio César pues empieza a ver un poco el tema del calendario egipcio y por qué tenían esos 12 meses de 30 y los 5 días añadidos y tal. Y dice, bueno, esto no me cuadra a mí con el calendario que tenemos nosotros, con esos 10 meses y tal. Bueno, digamos, se interesa por el tema. Y conoces, que ahora mismo aquí, bueno, no sé si se me ha saltado hasta después, conoce a Sosígenes, que era un sabio, un astrónomo, un matemático que vivía en Alejandría. Y habla mucho con él, se intercambian medidas y tal, y César cuando vuelve a Roma dice, bueno, vamos a ver, esto del calendario hay que solucionarlo, porque esto es un follón, esto es un galimatías, y coge y reforma el calendario. Bueno, era el dueño del mundo conocido en aquella época, desde el calendario, porque lo digo yo, que soy el César, y lo hago. Y entonces el 1 de enero del año 45 se implanta el nuevo calendario. Fue un año que duró 445 días. ¿Por qué? Porque le añadieron 80, que eran todos los defectos que había, de días que no habían habido, de los meses cortos, de los no sé qué. De hecho, aquel año se conoció como el año de la confusión. Y ahí entonces aparece el bisiesto. Ya se dan cuenta que como son 365 y un poquito, ese poquito parecía que, según una medición de aquella época, era un cuarto. Pues dijeron, nada, pues 3 años de 365 y uno de 366. Y así esto ya no se descuadra nunca. Ya esto sigue bien para siempre. Aparecen los años bisiestos. Y además,
hay una cosa ahí también que curiosa, y es que Quintilis, acordaros que era el quinto mes, en honor de Julio César, le llaman Julio. O sea, que desaparece del calendario romano el mes quinto y aparece Julio, que es el mes de julio que tenemos ahora nosotros. Julio César disfrutó muy poquito de su calendario, porque al año siguiente, como sabéis, le asesinaron, le mataron Bruto y una serie de matar. Y además le asesinaron, como todos seguramente habéis oído, en los idus de marzo. ¿Y esto de los idus qué es? ¿Cuándo son los idus de marzo? Porque claro, aquí metemos otro concepto de calendario, ¿no? No dicen el 15 o el 12 o el 6, no dicen los idus. Bueno, ahora veremos esto de qué. Pero bueno, en aquella época también los césares y los mandamases cada uno tenía que aportar su cosita, ¿no? Es decir, bueno, entonces llega Augusto 20 años más tarde y dice, vamos a ver esto del calendario, a ver, esto no me cuadra a mí, no sé qué. Dice, vamos a ver, que yo voy a hacer una modificación, que a mí eso del mes sextilis, que en mi honor se va a llamar Augustus. Claro, eso no lo hace él, sino que lo hacen todos los saldáteres para adularle. Y entonces, por arte de Virle Virloqui, el mes sextilis se llama Augusto, como se llama ahora, agosto. O sea, era el sexto y pasa a llamarse agosto. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que sextilis, por la cuenta solo tenía 30 días. Y claro, Augusto dice, pero vamos a ver, ¿cómo va a ser posible que el mes de agosto solo tenga 30 días cuando el de Julio César tiene 31? No, señor, yo también, agosto tiene que tener 31, porque lo digo yo. Con lo cual, se le pone un día y más agosto, porque lo dice César, y febrero, acordaros que era el último mes del año, era el último, se queda con 28, porque tenía 29, se queda con 28. De ahí que febrero tenga 28, ¿por qué? Porque este señor Augusto en el año 23 a.C. le quitó 1, tenía 29 y ahora tiene 28. Bueno. Esto os recordará a vosotros, todo esto ha sido mucho sufrimiento cuando éramos pequeños en nuestras clases, ¿no? Bueno, ¿cuántos días tiene el mes? Y tal. Y entonces aprendíamos con este de los muñones de la mano, dando para adelante y para atrás, y también os acordaréis de la canción aquella famosa, ¿no? 30 días está en noviembre, con abril, junio y septiembre, los demás 31, menos febrero el mocho que tiene 28. Bueno, eran canciones que nos enseñaban nuestros profesores para que supiéramos, o sea, prácticamente de memoria, cuántos días tienen los meses. Bueno, o sea, porque es un galimatías, o sea, no, febrero 28, si es bisiesto 29, tal 31. Esto es un rollo bastante serio, ¿no? Pero así está y así sigue. ¿Qué ocurría con eso? Porque, claro, los días no eran exactamente de 365 días y un cuarto, ¿no? Había una pequeña diferencia. Entonces, al cabo de los años, se iba acumulando un día. ¿Por qué? Porque al no ser exacto, los calendarios iban por un lado, pero la Tierra iba por otro. ¿Por qué? Porque no era exactamente el tiempo. Entonces, Ptolomeo, en el siglo II después de Cristo, publica un libro, un estudioso, que se llama el Almagesto, donde empieza a decir que no son 365 días y un cuarto, sino que son 365 días y no sé cuántos minutos, y no es un cuarto, y esto se está descolocando. Esto no va así. Dice, él fijó en aquella época, y con bastante exactitud, en vez de en 365 días y 6 horas, en 365 días, 5 horas, 55 minutos y 49 segundos. O sea, había ahí como 4 minutillos y tal, que hacía que a medida que iban pasando los años, la Tierra no estuviera exactamente en la misma posición, porque no hacía la vuelta completa con esa fracción. El calendario se desajustaba. En el año 325, Constantino promueve el cristianismo como la fecha, el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. ¿Qué tiene que ver esto con los calendarios? Todo. Tiene que ver todo. Vamos a ver. La semana, en aquella época, era de 7 días. 7 días que se llamaban, ¿en función de qué? De cosas astronómicas o de astrológicas, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y Sol. La semana era un poco parecido a cada fase de la Luna. La fase lunar, que eran 4 por mes, pues 4 semanas, tal. Pero en el momento que el cristianismo aparece como religión oficial, el séptimo día se santifica, por decirlo de alguna manera, desaparece, deja de llamarse Sol y se llama Domini, Día del Señor Domingo. O sea que
Fijaros que el resto de los días de la semana se siguen llamando lunes, martes, miércoles, porque en aquella época los romanos lo llamaban así, sigue igual, pero no, el sol se cambió y se pasa a domingo. La fiesta de la Navidad cristiana, ya sabéis todos que bueno, había un montón de fiestas paganas y lo que no hace el cristianismo es quitarlas todas, para la gente diga, hecho cuidado, ¿no? Entonces digamos que de alguna forma las fiestas paganas se adaptan a las fiestas cristianas. Pues la fiesta del solsticio de invierno, de las Saturnales y no sé qué, no sé cuántos que había, pues se convierte en la Navidad cristiana que se fija el 25 de diciembre. Pero una de las fiestas cristianas es la Pascua de Resurrección, es decir, el momento que la resurrección de Cristo. Y ahí ¿qué pasa? Ahí no se fija en una fecha. Y eso, que parece una cosa así muy no sé qué, desató un caos que dura hasta hoy y que veremos cómo condicionó el tema de los calendarios. Es una fecha móvil. Es una fecha móvil y entonces eso hace que fiestas como Carnaval, Cuaresma, bueno, ya lo sabéis, Santa Ascensión, Pentecostés, todas estas fiestas religiosas no caigan en una fecha cada año, en la misma fecha. ¿Por qué? Porque dependen de una fórmula de cálculo que se estableció en el Concilio de Nicea en el año 325. Que básicamente, no sé si aparece luego por ahí, es que la fiesta de la Pascua de Resurrección es la luna llena siguiente al solsticio de invierno, perdón, al solsticio de primavera. O sea que hay que saber cuándo se produce el solsticio de primavera y a partir de ahí, pues en la luna es la Pascua. Claro, lo del solsticio de primavera, ¿cuándo se producía el solsticio de primavera? Pues en aquella época se producía el día 21 de marzo. ¿Pero qué pasaba si el calendario se estaba desplazando por los días? Pues que eso se iba desplazando y en algún momento la Pascua de Resurrección cristiana podía coincidir con la judía. Qué problema. Bueno, una de las preguntas que hemos dicho al principio, la ICNIC, es el nombre que tiene hoy día Nicea, el famoso concilio de Nicea, es una curiosidad, el 325. Esto como curiosidad, si la cosa sigue así y se sigue haciendo los calendarios y las Pascuas y tal como hasta ahora, el domingo más temprano que pudiera ocurrir un domingo de resurrección sería un 22 de marzo, fijaros casi el 21, el 22 sería en el año 2285, como curiosidad. Y la fecha más tardía se producirá el 25 de abril del año 2028, la próxima vez. Esto, que se mantiene y tal, plantea una serie de problemas que luego veremos. El cálculo de la resurrección es bastante complicado. Lo establecieron en el Concilio de Nicea, es una fórmula muy compleja, habla de la pacta, de no sé qué y tal. Bueno, si en algún momento os tenéis que enfrentar a calcularlo vosotros, hay una fórmula con unas tablas por ahí, yo lo tuve que hacer en un programa informático y aquello fue un follón que ni me acuerdo cómo lo hice. Es verdaderamente, incluso hoy día, un follón, calcular el día que va a caer en un año determinado en la Pascua de Resurrección. ¿Por qué? Porque depende, ya lo hemos dicho, de la luna y del equinoccio de primavera. O sea, a partir del equinoccio de primavera, la siguiente luna llena. Bueno, esto es una frase que dijo Agustín de Hipona, que es el que está. Es que me tapa, tengo un problema en la pantalla que me tapa lo de arriba. Yo creo que pone Agustín de Hipona arriba, pero dice, ¿qué es el tiempo? Dice, si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si yo se lo quiero explicar al que me lo pregunta, no lo sé. Bueno, seguimos. Dionisio el Exiguo. Espero no equivocarme porque ya les digo que no veo aquí la parte de arriba de la pantalla. Bueno, el Papa Juan I, digamos, fijaros, Juan I, 200 años después del Concilio de Nicea, dice, aquí pasa algo. Esto de la fecha de Pascua está empezando. ¿Por qué? Porque si el calendario se desplazaba, el 21 de marzo se desplazaba y entonces resulta que el cálculo de la Pascua, pues aquello no iba bien. Y realmente el calendario se estaba desplazando porque cada año que pasaba por esa pequeña diferencia de los años bisiestos y tal, se iba moviendo. Entonces le encarga al Dionisio el Exiguo que calcule bien esto, que haga un cálculo, que ponga orden, ¿no? Y una de las cosas que hace Dionisio, aparte de calcular otra vez y tal, es ocurrírsele, a él se le ocurrió el tema de empezar a datar las cosas como año domini, como antes de Cristo y después de Cristo. Pero ocurrieron muchas cosas que luego veremos, y es, por ejemplo, que no fueron capaces de fijar la fecha de nacimiento de Cristo. En el año 525 fijan una fecha de nacimiento de Cristo que es errónea. Es errónea. Hoy día incluso
se plantean controversias. Porque, por ejemplo, si Herodes murió en el año 4 a.C. y Herodes estaba vivo cuando Jesucristo le crucificaron, hay cosas raras, ¿vale? Y en España, fijaros, esto luego lo veremos en un pequeño vídeo, no utilizaban otra cosa, no utilizaban el Aturbe Cóndica, sino que utilizaban la era hispánica, que empezaba en el año 38 a.C. Luego veremos por qué, nos lo cuenta en un vídeo Eduardo. Y que se estuvo utilizando en España hasta la segunda mitad del siglo XIV. O sea que si yo en un documento escrito en España en el siglo XI me encuentro una fecha, tengo que restarle 38 para pasarlo a lo de antes de Cristo y después de Cristo. Y además, en aquella época no se conocía el cero. El cero es una cosa, un invento que se cree que es indio, que trajeron los árabes y tal, y que apareció bastante después. Con lo cual, el año cero no existió. Con lo cual, del año -1, por arte de Birle-Birloque, se pasa al +1. Hay 2 años, en un año y 2 años. Hay cosas raras ahí, pero bueno, estamos en el año 525 en la antigüedad. La fecha de Pascua seguía con la controversia. Pero, ahí es que no veo, lo siento, o sea, es que no quiero tocar nada, es que no me acuerdo del nombre de este que está aquí arriba. Bueno, lo estaréis leyendo vosotros. Beda Venerable puede ser, perdonad si no me acuerdo bien. Este seguía con el asunto, pero este yo creo que el Beda Venerable siguió calculando, siguió haciendo cosas para determinar la Pascua. O sea, fijaros que ya estamos en el año 700 o por ahí, sigue el rollo, sigue la historia. Cálculos para determinar los bisiestos, pero este hombre escribió un libro muy importante, aparte de historia, uno que se llamaba De Temporum Ratione, donde ya utilizó claramente lo de antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, la difusión de los libros en aquella época no existía, porque bueno, eran manuscritos todavía, pero él también dijo que los 365 días y un cuarto no era santo. Ahí había una pequeña diferencia que iba provocando desplazamientos en el año. Esto como curiosidad, si habéis ido a San Isidoro de León, es un calendario agrícola, 12 que está ahí en la iglesia de San Isidoro, que es una maravilla. La verdad es que esto no tiene un color muy bueno, pero bueno, imaginaros, supongo que lo conoceréis, muchos de vosotros. A ver, es que el no ver la pantalla arriba, sí. Roger Bacon. Roger Bacon, muchas gracias. Vale, sí, me acuerdo un poquito, pero bueno, este hombre fue un científico, literato y sobre todo religioso. ¿Por qué digo lo de religioso? Porque claro, este hombre ya empezó a estudiar, a ver que el calendario estaba desplazado, que la Pascua de la Iglesia se estaba celebrando un domingo que no era, porque claro, se desplazaba todo, y empezó con teorías también. Ya sabéis que hasta en esas fechas y mucho después, la Tierra era plana, la Tierra estaba quieta, se movía todo, el Sol y todo lo demás se movía alrededor de la Tierra. Claro, eso eran herejías que eran castigadas por la Iglesia. Entonces este hombre, el Roger Bacon, que tuvo unas teorías muy avanzadas, al final las tuvo con Clemente IV y bueno, iba a estar en la cárcel, le sacaban, no sé qué y tal, pero todo eso, digamos, podía haber hecho una aportación grande al tema de los calendarios, pero ahí se quedó, ¿vale? Algo hecho que no. Vale, sí, perdón. Bueno, os he hablado antes de lo que era la era hispánica. La era hispánica es un concepto que nos va a explicar aquí Eduardo, algunos de vosotros le conocéis. Es un vídeo que dura 2 minutos, pero es muy curioso y muy interesante, y sobre todo por el final, por el tema de los idus. Vamos allá. A diferencia del resto de cancillerías europeas medievales, se impuso una cronología asociada a la civilización romana, que llamamos, y así aparece en los documentos, era hispánica. Esta forma de consignar el año en curso llevaba un desfase de 38 años respecto a la era cristiana. Su origen estaba en el año en que el emperador Augusto visitó la península ibérica para imponer la Pax Romana en el año, lógicamente, 38 a.C. Estuvo en uso durante casi 14 siglos, derogada de forma definitiva en los territorios castellanos en las Cortes de 1383, celebradas por cierto en Segovia. En el resto de reinos peninsulares, la costumbre se fue debilitando con las reformas experimentadas por las cancillerías a partir del siglo XII. El Concilio de Tarragona de 1180 recomendó el uso del nacimiento de Cristo basado en los cálculos de Beda el Venerable.
Sin embargo, convivió largos años de uso en la Corona de Aragón, hasta que entre 1349 y 1358 se aboliera su uso en Aragón y Valencia. De modo que resulta común poder encontrar este modelo de datación anual hasta finales del siglo XIV, alternándose con la datación por el nacimiento de Cristo. Más complicado resulta el cómputo de los días. En los documentos más antiguos, el uso de los formatos romanos se impuso sin discusión. La mayoría de los documentos nos hablan de calendas, idus y nonas a la hora de referirse al día del mes en curso. El calendario romano dividía los días de cada mes en torno a 3 hitos. Las calendas, primer día del mes. Las nonas, que eran el quinto día de todos los meses, con excepción de marzo, mayo, julio y octubre. Por último, los idus, el 13º día de todos los meses, excepto en marzo, mayo, julio y octubre, que era el 15º día. Por tanto, en función de estos hitos temporales, los días se establecían por defecto y nunca por exceso, esto es, contando los días que faltaban para llegar al hito. En el documento de Sancho III podemos ver un claro ejemplo. La datación nos dice literalmente tercero idus iuli, es decir, a 3 días de los idus de julio. Dado que los idus de julio eran el día 15º, si faltaban 3 días, se trataba del 12 de julio. Aunque a diferencia... Bueno, como habéis visto, seguía realmente el calendario que puso Julio César, siguió usándose durante casi 16 siglos. Pero en cada país o cada sitio, cada región tenía su librillo. Aquí usamos la data hispánica, otros usaban otra cosa. ¿Qué pasaba? El calendario juliano, como hemos visto, si en el año 325 y en el 525 y tal se iba desviando, pues claro, en el año 1500 el desvío, la desviación era bastante seria. Y entonces ya, si ellos decían, vamos a ver, si yo creo que el solsticio, porque todo el problema seguía siendo la Pascua de Resurrección, ese era el problema. Claro, si yo tomo como fecha del calendario el día 21 de marzo para ver el solsticio y a partir de ahí calculo, pues claro, si el 21 de marzo está mal porque no coincide realmente con la posición del sol, me puedo encontrar que estoy celebrando la Pascua cuando no es. Y esto es un problema, ¿vale? Entonces, el Papa León X ya en el año 1512 dice, bueno, aquí este problema sigue, o sea, la cosa seguía. El calendario se estaba desviando por esa pequeña diferencia entre las 6 horas o el cuarto y que no era eso, ¿no? Copérnico también era religioso y uno de los mejores, uno de los mayores estudiosos, pero este hombre, sus teorías eran descabelladas. Ya lo tenía claro que la Tierra no estaba quieta, que el Sol era el que estaba quieto, pero sus teorías no, le dijeron sus propios superiores, le quitaron de en medio como diciendo, tío, esto que estás diciendo va contra la Iglesia y tú eres un religioso y esto no, no, cállate. Pero hubo un señor, un tal George Rollin Reticus, que va a visitar a Copérnico y ya estaba la imprenta en marcha y le convence para él hacerse cargo de sus teorías y publicarlas en libros. La imprenta ya podía publicar muchos libros. Y bueno, al final le convence, Copérnico cede toda su sapiencia y todo su conocimiento, que era mucho este tema, y al final, justo antes de morir, ve publicado su libro. Claro, eso fue una revolución en aquella época, ¿no? Hay un libro muy interesante, si os interesa, que es de Dava Sobel, que es un divulgador de temas de estos, se llama Un cielo pluscuamperfecto. Cuenta la vida de Copérnico y cómo alteró toda la concepción que había en aquella época sobre el tema del cosmos, los movimientos celestes, el calendario, la Pascua de Resurrección, tal. Y llegamos a Gregorio XIII, el Papa Gregorio. Todos sabéis que el calendario que tenemos es el gregoriano y el nombre de gregoriano, calendario gregoriano, es en honor a Gregorio. El 24 de febrero de 1582, él da un puñetazo encima de la mesa y dice, bueno, hasta aquí hemos llegado. Publica la bula Intergravísimas con todos los estudios y todos los apoyos que ha habido. Que claro, la ciencia no es una persona que la hace en un momento determinado, sino toda la historia que ha habido de gente que ha ido calculando y al final dice que el jueves 4 de octubre de 1582 va a estar seguido por el viernes 15 de ese mes. Y además que para que ese desajuste que se produce del calendario con los bisiestos y tal,
no sean bisiestos los años terminados en 2 ceros que no sean divisibles por 400. Bueno, esto luego lo veremos un poquito con detalle, pero digamos que con esto, dice, bueno, con esto al estado de la ciencia y a la medición de un año en aquella época, esto ya es siempre. ¿Vale? Entonces, este es el calendario de octubre de 1582 del Papa Gregorio, que contesta una de las preguntas que hacía yo al principio. Dice, ¿qué pasó en el monasterio de San Lorenzo del Escorial el 12 de octubre de 1582? Pues no pasó nada porque ese día no existió. Los días que están del 5 al 14 de octubre de 1582 no existieron, pero no existieron en el calendario gregoriano. Pero no existieron en el calendario gregoriano para aquellos países o aquellas regiones que aceptaron el calendario gregoriano. ¿Qué ocurre? Que en el año 1582 en España mandaba a nuestro conocido paisano amiguete Felipe II y lo que dijo el Papa fue a misa. O sea, que el día 4 de octubre se implantó el calendario y ya está. ¿Vale? En los cálculos exactos, el año solar tiene 365,24, Claro, eso por mucho que intentes poner bisiestos los años pares, los años que son múltiplos de 400, al final el calendario se va a seguir desplazando, pero solamente estará desplazado un día en el año 4909. Yo creo que ya ninguno de los que estamos por aquí tendremos problemas. Quiere decir que en ese momento alguien se podrá poner un día para ajustar el calendario. Pero digamos que los cálculos que se establecieron con el calendario gregoriano pues son bastante fiables y van a durar muchos años. ¿Qué ocurre? Que no todos los países adoptaron el calendario. Por ejemplo, los cristianos, Portugal, España y algunos, sí lo adoptaron inmediatamente, prácticamente enseguida. Pero los protestantes, por ejemplo, Alemania, no adoptó el calendario hasta 1700. Siguieron con su calendario juliano romano y bueno, tenían sus fechas y bueno, pues no pasaba nada, ¿no? Gran Bretaña aceptó el calendario gregoriano en 1752. Esto responde a la pregunta que se hacía al principio de si resulta que el 23 de abril de 1616 murieron Cervantes y Shakespeare. Sí, pero físicamente no era el mismo día, porque los ingleses estaban regidos por el calendario antiguo y los españoles por el nuevo, por lo cual esa fecha era físicamente diferente. ¿Vale? Fijaros ahí que Japón lo adoptó y el último país en adoptar el calendario gregoriano fue China en el 1949. O sea que cada país siguió con su calendario y con sus historias y ya cuando la globalización y los comercios y las interrelaciones entre los países ha obligado, pues ya han tenido que adoptarlo. Pero bueno, los chinos siguen teniendo su calendario y los israelitas y los árabes siguen teniendo sus calendarios. Lo que pasa es que de alguna forma se convierte al calendario gregoriano, que es el que universalmente aceptamos o usamos todos. El gregoriano sigue teniendo un error, como hemos dicho, de 25 segundos por año. Y desde que se puso en el año 1582, ahora mismo lleva 3 horas de desplazamiento, de ajuste. Bueno, no es tanto, ¿no? No vamos a hablar aquí de muchos calendarios y de muchas historias porque se nos va el tiempo y me estoy enrollando. Pero ha habido calendarios mayas, ha habido calendarios islámicos, calendarios budistas, hay calendarios por todos los lados. Por ejemplo, los calendarios mayas son tremendamente sofisticados. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo de aquí otro, de maya, y son, bueno, empiezan con los años lunares, tienen unos años que duran 19, otros que duran 50, complicadísimo, pero no vamos a entrar en esos temas porque sería interminable. Otra cosa curiosa es el tema de los meridianos y los paralelos, ¿no? Dice, bueno, y una pregunta que le hizo a Julio Verne, ¿cuándo cambia el día? ¿Cuándo cambiamos de día? Bueno, al final en todo hay que llegar a convenciones. La Tierra está girando y no podemos decir, no, es que cambia el día cuando sale el sol. No, mira, pero aquí en España cuando sale el sol son las 6 de la mañana y el día ya ha cambiado a las 12 de la noche. O sea, no se cambia el día cuando sale el sol. Entonces se llegó a una convención de que el meridiano, por consenso, en el meridiano 180, no en el Greenwich, que es el 0, es cuando cambia el día. Ahí en ese momento que la Tierra gira y está pasando por el meridiano 180, en ese momento cambia el día. Esto como curiosidad. Lo anticipó un tal Nicolas Bergier en el año 612, pero hasta el 1879 no hubo consenso para hacer que el cambio del día fuera así.
Fijaros que hay muchas cosas que cada uno puede tener su tema. No sé si en algún momento se ha comentado aquí en una charla, por ejemplo, el tema de los horarios, ¿no? En su época, en el siglo XIX incluso, cada pueblo tenía su hora. Tenía un reloj la plaza, un reloj de sol. ¿Qué ocurrió? Que hubo un momento en que empezaron a circular los trenes y si un tren salía de Villalba o del Escorial iba a Villalba, tenían que tener la misma hora en Villalba y en el Escorial, porque si las horas, cada pueblo tenía la hora que le daba la gana, no había manera de saber. Bueno, pues estas cosas es un poco lo que pasó con esto y con otras cosas como el calendario, ¿no? Bueno, esto ya entramos un poco en época moderna, a ver un poquito de prisa. Los calendarios han hecho calendarios de todo. Ahí tenéis uno curioso del año 36, bueno, y se hacían calendarios desde una caja de ahorros, se hacían calendarios de estos de bolsillo que servían de propaganda, todos estos los hemos conocido, ¿vale? Pero se siguen haciendo hoy día. Por ejemplo, aquí tenéis en el 2021 calendarios, este es el de que vende lotería, este es el de chess, o sea, se siguen haciendo calendarios, se siguen imprimiendo calendarios. Y además se tienen que imprimir todos los años, porque cada año es diferente. Por lo cual, digamos que tenemos necesidad de tener un calendario. Este que veis aquí a la derecha es muy curioso, son calendarios que se llaman de Adviento, estos que vienen con las ventanitas, es un calendario real, precioso, la foto no es buena, donde los niños van abriendo la ventanita y sacan un chocolate y se comen el chocolate. O sea, esto en mi casa lo tenemos, ¿no? Se imprimen montones de agendas. O sea, el rollo de que este calendario que tenemos sea tan caótico, hace que cada año pues, haya que comprar una agenda, un dietario, haya que comprar un calendario. Hay verdaderos negocios con los calendarios. Por ejemplo, este es un calendario que en Cantabria es muy querido y que, bueno, como te descuides un poco te quedas sin él, vale 6 euros, 5,50, que lo utilizan para hacer descripciones aparte del servicio de calendario, pues de cosas de la tierra. Bueno, interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo del calendario del taco del corazón del Niño Jesús. De hecho, lo utilizo como incluso para apuntar las cosas, ¿no? Es mi manera, mi agenda, digamos, ¿no? Hace muchos años que lo uso y lo tenía en la oficina y ahora en casa y ahí voy apuntando mis cosas. Aquí tengo Ateneo calendarios, ¿no? O hablar con fulanito a las 9:30. Este es mi calendario manual. También los que sois del Ateneo Escurialense sabéis que todos los años nos da un calendario muy interesante que podemos ir apuntando cosas. Este es el de este año, 2021, el calendario. Hay montones de cosas con los calendarios. Por ejemplo, hay aficionados a los calendarios de bolsillo, de estos que celebran reuniones y se intercambian calendarios. O sea, es un mundo el tema de los calendarios hoy en día y sobre todo porque son diferentes. Fijaros el tema de las fechas de eso. Si vosotros os planteáis calcular la fecha y accedéis a la fórmula, la fecha de las fiestas móviles religiosas, es un galimatías tremendo. Hoy día ya tenemos en Internet pues, programas que le pones aquí la fecha, 2021, y te hacen el cálculo. Te hacen el cálculo porque fijaros aquí, bueno, esto lo conocemos un poco de memoria, que todas estas fechas se calculan en función de cuándo es la Pascua de Resurrección. Cuando es el Viernes Santo, el lunes de Pascua es uno después, el otro unos 6 antes, el otro 40 días antes, el Corpus después. ¿Esto qué ocurre? Que todos los años hay que calcularlo, porque todos los años el calendario del año siguiente se ve influenciado por esto. Bueno, esto es una cosa anecdótica. ¿Cuándo comienza un siglo, no? Este es el asunto de si los siglos comienzan en el 2001 o en el 2000. Bueno, estos son teorías, pero hay que tener en cuenta que no existió el año cero. Al no existir el año cero, el año 1 del año 1, el 1 de enero del 1, es cuando empezó el primer siglo. Con lo cual, digamos, por esa teoría, si tienen que pasar 100 años, los siglos empiezan el 1 de enero del 2001, el 1 de enero del 2101. Bueno, es una curiosidad que siempre que llega el momento, pues hay peleas y discusiones con los calendarios, ¿no? De todo el siglo, no sé qué. Aunque, bueno, lo que dice aquí es lo de las décadas. Cuando entramos en el año 20, ahora mismo estamos en la década de los 20. ¿Por qué? Porque empieza por 2. Bueno, eso es. ¿Qué es un año? Pues si definimos un año es el tiempo que tarda la Tierra ahora, se dice, en 365 días, 5 horas, 48 minutos, 46 segundos y alguna décima por ahí ahora. ¿Qué es un año bisiesto? Es que vamos a entrar un poco, es un tema que a mí siempre me ha eso y quería compartir con vosotros unas cosas curiosas. 2 cosas nos quedan. Un bisiesto es el año especial que se añade a febrero. ¿Por qué se añade a febrero? Acordaros de que febrero era el último día del año con los romanos y por eso se añade en febrero. Se podía haber añadido
en el mes de noviembre o en diciembre, no, en febrero. Bueno, ¿por qué? ¿De dónde viene lo de bisiesto? Bueno, pues esto era como cuando Julio César añadió el calendario, el bisiesto, que fue el que lo añadió, dijo bis sextus dies antes de las calendas maquias. Segundo día sexto antes de las calendas de marzo. Como nos ha contado Eduardo, las calendas de marzo, por ser marzo, me parece que eran el día 5 de marzo. Entonces, 6 días antes del mes de marzo, pues era el último día, era el día sexto anterior, era el 28 de febrero. Y entonces el bisiesto es el segundo sexto. Bisiesto. Bueno, lo seguimos llamando bisiesto porque así se llamó en su día. ¿Cuándo un año es bisiesto? Esto quiero enseñar una cosa informática curiosa, yo creo que ya, sí, no da tiempo. Un año es bisiesto cuando es divisible por 4, pero si el año acaba en 00, tiene que ser divisible por 400. Precisamente este fue el ajuste que metió el Papa Gregorio XIII y todos sus, para que no se fuera desviando más, sino que se fuera autoajustando. Entonces, el año 2000, no sé si os acordáis, fue bisiesto, gracias a Dios. Pero el 2100, 2200 y 2300 no serán bisiestos, aunque sean divisibles por 4, porque no cumplen la segunda regla de ser divisible por 400. O sea que el próximo año de centuria, acabado en 00, será el 2400, que sí será bisiesto. Esto como curiosidad. Y esto que os voy a enseñar así ahora muy rápido, es por mi defecto profesional de informático, es cómo un ordenador mira si un año es bisiesto o no es bisiesto. Nosotros como personas nos dicen el año 2031, y lo vemos así, con los números, las cifras que se llaman árabes, pero que en realidad se deberían llamar indias, 2031. Pero un ordenador por dentro lo ve así. Sabéis que los ordenadores trabajan en código binario, ceros y unos. Entonces, un ordenador, nosotros estamos viendo 2031, pero un ordenador está viendo 0, 0, 1, 0, ta, 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 ta. Entonces, ¿cómo voy yo a ver si un año es bisiesto? Pues el ordenador va, mira aquí y dice, uy, aquí hay un 1. Y, este es un año impar. No puede ser bisiesto. Ya está, o sea, yo no ando mirando más. Hay un 1 aquí, no es bisiesto. Vamos a ver otro año, por ejemplo, el 2034, que tenemos dudas. Bueno, el ordenador del 2034 lo ve así. Y entonces empieza el ordenador a mirar, el ordenador, con programas que hemos hecho nosotros, pero empieza a mirar y dice, vamos a ver, aquí hay un 0. Bueno, pues entonces es un año par y ya puede ser bisiesto. Miramos el siguiente de la cifra de la derecha y el primero de la segunda posición. Si son diferentes, aquí son diferentes, tienen un 1 y un 0, nada, no es bisiesto. No es divisible por 4. Bueno, se acabó. Digamos que es una forma binaria de ver las cosas, pero es que es muy efectiva. Pongamos un año 2036. Lo ve el ordenador así. Empecemos. 0. Puede ser. Coinciden, son la misma, el 1 y el 1 es bisiesto. O sea, así de rápido, no hay que andar haciendo otras cosas. Y bueno, otro ejemplo más, el 2100. Empezamos a mirar, tenemos un 0 aquí, sí, puede serlo. Coinciden aquí los dos, son 0, también puede ser bisiesto, pero cuidado que este acaba en 0, 0. Con lo cual tenemos que irnos a la parte izquierda. ¿Hay un 1 aquí? No, ya no puede ser, no es bisiesto. Sin embargo, el 2400, visto como lo ve el ordenador en ceros y unos, pues empieza, dice 0, sí, coinciden los dos, puede ser. Ahí acaba en 0, 0, vamos a la parte izquierda. ¿Tiene 0, 0? Sí. ¿Coincide? Sí, bisiesto. Fijaros cómo un ordenador mira, a base de instrucciones de informática, pero de una manera muy rápida y que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos, cómo mira si un año es bisiesto o no es bisiesto. Esto como curiosidad informática. Y vamos a ir acabando. El año 2000, todos sabéis que fue una convulsión. En el mundo de los ordenadores, se gastaron muchos millones de pesetas o de euros o lo que fuera, en aquella época eran pesetas, porque los centros de cálculo, los ordenadores, estaban utilizando hasta ese momento solamente 2 cifras para usarlo, para trabajar con los años. O sea, todo el mundo decía el 1 de enero del 82, no ponían 1982. Tuvimos la suerte de que el año 2000, a pesar de acabar en 00, sí era divisible por 4 y sí fue bisiesto. Eso solucionó muchos problemas. Pero se han quedado cosas derivadas de que las soluciones que se adoptaron en su época para soslayar el problema de los bisiestos y del efecto 2000 no se han solucionado del todo. Luego las veremos si nos da tiempo. Otro tema que también quiero tratar de pasada es el tema del DST, del Daily Saving Time.
eso que nos hacen en marzo y en octubre a todos, que nos quitan una hora y nos ponen otra y no sé qué, que nos vuelven locos, eso es una locura para los calendarios. Porque se hace en muchos países del mundo, no se hacen todos a la vez, es decir, no todo el mundo cambia la hora a final de marzo. Hay sitios en Estados Unidos que la cambian el 8 de marzo, o otros el 12, o sea, cada uno. Eso provoca unos problemas tremendos a la hora. En toda esta economía mundial hay que prácticamente hay que tener el calendario casi de cada pueblo para saber cuándo está la hora cambiada. Otra cosa que a lo mejor resulta curiosa es que los calendarios se repiten. O sea, si nosotros guardáramos los calendarios, dentro de no sé cuántos años, dependiendo de los años, se repiten. Por ejemplo, el calendario del 2021 lo podemos volver, si le guardamos en un cajón, le podemos volver a usar en el 2027. Bueno, todo el mundo los tira y nadie los guarda, pero lo podemos volver a usar en el 38, en el 49. Y también en el 21 podríamos haber usado calendarios del año 37, del año 26. Esto es hay cálculos. Realmente, cuando sí que se repite exactamente es cada 18 años. Pero, bueno, es una curiosidad. Y esto que vamos a ver a continuación es un poco desde el año 1920 o por ahí, entidades internacionales se plantearon que esto del calendario es caótico. Es caótico porque todos los años la misma historia. Fijaros aquí en España, por ejemplo, todos los años en diciembre, pues todas las autonomías se tienen que reunir para decidir, a ver, de los 4 días que podemos fijar las autonomías de días festivos, a ver este año dónde los ponemos. Y entonces se pone y dice, bueno, pues este año como el día 19 de marzo cae fiesta, pues al final todos los años tiene que haber unas leyes, unas publicaciones, unos calendarios, 17, en España solo estoy hablando, 17 calendarios laborales, imprentas, no sé qué. O sea, la diferencia es entre semanas, meses y días laborables. Los trimestres son diferentes. Por ejemplo, bueno, antes de esto, ahora mismo, por ejemplo, no tiene mucha lógica, digo yo, que el calendario, el segundo trimestre escolar, dependa de cuándo cae la Semana Santa. Que unos años tenga 2 meses y medio y otros años tenga 3 meses y medio. Nos parece muy lógico, ¿no? Desde el punto de vista, si somos un poquito así escépticos, decimos, vamos a ver, el segundo trimestre tiene que tener tantos días y la Semana Santa que caiga cuando caiga, pero usted sigue influenciando. Otra cosa curiosa es que los meses empiezan en el día 1 y no en el 0. Por ejemplo, nosotros por la noche, cuando cambia el día, las 00 horas empiezan 0. Hasta que llega a la hora 1, ha pasado toda la hora 0. Sin embargo, los calendarios no empiezan en 0. Entonces, cuando empieza el mes, empieza en el 1. Dice, estamos en el 1, pero el 1 no ha pasado todavía, está pasando. Son cosas así muy eso, pero que tienen su historia. Los laborales y los festivos, lo que hemos hablado, cada año tienen que hacer una legislación especial y los nombres confusos, septiembre, si nos atenemos a las cosas, septiembre es el mes 7º. Pero resulta que ahora en el calendario actual es el 9º. O sea, en fin, el primer día de la semana, para nosotros, aquí en España es el lunes, pero en muchos países, por ejemplo en Estados Unidos, el primer día de la semana es el domingo. En zonas, por ejemplo, de tipo hebreo o israelita, el primer día de la semana es el sábado. Bueno, esto es un lío, esto es un verdadero lío, ¿no? Es como que cada uno tiene bueno, se producen alteraciones. No es lo mismo que la Semana Santa caiga en abril, el día 20 de abril, desde el punto de vista de los días, de que son más largos, ya los días tienen una hora más, por el cambio de hora, hace más calor, que caiga el 25 de marzo, que los días todavía son cortos, producen alteraciones de todo tipo. O sea, el calendario influye, en aspectos económicos influye el calendario. Claro, llevan 100 años intentando hacer una reforma del calendario que sea más lógica desde un punto de vista de ordenadores, de globalización, o sea, que no sea este calendario gregoriano que prácticamente nos lo tenemos que aprender, saber que julio tiene 31, que febrero tiene 28, o sea, que la Semana Santa cae por aquí y por allá, nos lo tenemos que aprender. Bueno, por ejemplo, aquí veis un caso, en septiembre, en diciembre, todo el mundo tiene que cogerse un calendario de esto para saber cuándo tiene los puentes en el 2021, dependiendo de que la Comunidad de Madrid haya decidido que el día 19 de marzo, en este caso, es fiesta, pero otros años no lo es. ¿Por qué? Porque cada año tenemos que andar un poco a ver qué pasa. Entonces, ha habido verdaderos intentos, ya estamos acabando, verdaderos intentos de cambiar el calendario. Llevan 100 años, organismos internacionales, un montón de gente, queriendo cambiar el calendario a una estructura más lógica. Se le quita la entropía esta, pero no está más lógica. Si se mantiene la semana como base, porque parece que la semana
aunque no tenga que ver exactamente con las fases de la Luna, lo hemos adoptado en todas las, pues como elemento de laboral, y la semana es una cosa que, bueno, la semana, ¿no? Y el mes, manteniéndolo de forma simbólica, hay dos opciones que han tenido siempre mucha más, digamos, como las más aceptadas para cambiar el calendario. La primera sería tener 13 meses de 4 semanas y a continuación añadir 1 o 2 días especiales. Un día todos los años y el año que fuera bisiesto 2 días. Sería un calendario de este tipo. Tendríamos por aquí, si veis, el mes Sol, bueno, le podemos llamar Sol o como queráis, y aparecería un día siempre todos los años aquí, que sería el último día del año, o podría ser el primero del año, que es el día especial, no está ninguno, y aparecería los años bisiestos otro día aquí, o donde le pongamos, para ajustarlo eso. Entonces, claro, esto sería muy sencillo. Todos los meses tendrían 4 semanas, 4 por 7, 28, el lunes siempre cae... Fijaros que aquí tiene el domingo, porque he debido coger un ejemplo de un calendario inglés. Por eso el domingo es el primer día. Pero son todas iguales. Todas las semanas de todo el año igual. Qué bonito, qué fácil. Fácil, ¿no? No hay que aprender si tienen 30, 31, son todos iguales, todos tienen igual, y el 7 de cada mes, sea febrero, sea, es domingo, lunes o sábado, el día que sea. Pero la opción que más se ha trabajado y que estuvo a punto de aceptarse, pero bueno, esto es imposible ya, es tener 4 trimestres iguales, por aquello de mantener las estaciones, que cada trimestre tenga 13 semanas, con lo cual serían 91 días por trimestre, tendría 3 meses de 30, 30 y 31 días, que es relativamente más fácil, y luego habría, como siempre, un día especial de fin de año y un día especial de año bisiesto. Sería un calendario parecido a este, ¿vale? Donde los trimestres serían todos iguales, todos el primer trimestre, el segundo, 30, 31, 30, 30, 31, 30, y tendría esos 2 días especiales aquí. Esto desde el punto de vista de los ordenadores, desde el punto de vista de los cálculos, desde el punto de vista de la gente y tal, sería fácil de organizar, mucho más fácil que el galimatías que tenemos ahora con los meses, con los días, con las fiestas móviles, pero claro, esto es muy difícil que esto se llegue en algún momento a poner. Y ya, para acabar, esto es una cosa curiosa que ha circulado por las redes, por Twitter y por ahí, ¿no? Es decir, pues, solo un español lo entenderá. Es un poco irreverente, ¿no? 2018, 2019 y 2020, la madre que te parió no sé qué de la gran no sé cuántos. Bueno, los españoles lo entienden. Ya para acabar, hay un hombre bastante estudioso, lo que pasa que no es muy conocido, que se llama Wenceslao Segura González, que tiene varios libros, y cuando digo libros son libros de 200 páginas, dedicados, por ejemplo, este de la reforma del calendario, son dedicados al tema este que estamos hablando, de por qué reformar el calendario, las cosas que ha habido, cómo se ha intentado, cómo no sé qué, cómo se ha quitado, habla del calendario hebreo, y este también es muy interesante, que explica pues un poco en profundidad todo lo que hemos estado hablando, nuestro calendario. Esto se pueden conseguir por ahí en internet, en PDF, yo creo que además incluso bien, o sea, no en plan pirata, sino bien. Y luego los que estén interesados en curiosidades, pues a mí estos dos me han gustado mucho, la historia del calendario de David Edwin Duncan, que es lo que hemos estado hablando aquí un poquito, y este otro de Zarzewski, que se llama El tiempo y su medición, que son ya generalistas, son de divulgación de física, de astronomía, de calendario, de tal. Y nada más que contaros, tenemos 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Gracias a todos por vuestra atención. Os dejo aquí mi correo personal, Ángel Luis Domínguez, o el propio de Ciencia y Tecnología del Ateneo, por si tenéis que hacer alguna cosa, o pedir alguna cosa, o comentar alguna cosa. Y nada, dejo de compartir pantalla, y disculpas por la charla y la velocidad y todo. Y nada, y gracias a todos, y si hay alguna pregunta, o Abelardo, que es el que controla esto, pues adelante, a ver si sé responderla, porque yo soy una persona. Gracias a todos.